proporcional al miedo que tienen y a las encuestas que no levantan. Hoy aparece una encuesta en el Universal, que da ya a unos días de iniciar la campaña formal, 30 puntos abajo a Xochitl Gálvez Ruiz. Antes de seguir, le prometí a Sandra Gallegos que la iba a saludar, así que está el saludo para Sandra Gallegos, pero no se va a levantar. Horacio, ¿esperabas una guerra menos que esta, menos sucia que esta? Todas las guerras son sucias finalmente, ¿no? Y más las guerras mediáticas, como hemos estado acostumbrados a los últimos 10 años, ¿no? O más. Y como hemos estado acostumbrados en México a los candidatos de oposición, dijéramos que el último dejo de violencia armada pues fue en el 68 o en el 71 con el halconazo, pero es más grave lo que está pasando a corto plazo y a cuentagotas con esta guerra híbrida, porque es una guerra híbrida en realidad, como Daniel Marmolejo lo dice. Es una guerra híbrida donde finalmente se te viene de todo, una guerra mediática, una guerra judicial, que no una guerra armada, por fortuna, que por eso pues López Obrador siempre nos pone en la conciencia de los mexicanos de que la oposición se porta bien. Sí se porta bien, pero por otro lado está tratando de movilizar conciencias de la revolución, la anti-revolución de las conciencias, muy premeditada, muy pagada, muy mezquina, muy totalmente desesperada, muy sin argumentos. Ya conocemos cómo es la oposición. Cuando Andrés Manuel era oposición, cuando la izquierda era oposición, o éramos oposición, poníamos argumentos. Yo me acuerdo haber escrito muchas, para portales de gente de la derecha, que me pedía opiniones sobre la situación de México, lo que sea, que siempre he estado activamente como una persona de la sociedad en mostrar o en enseñar o en ser un portavoz del pueblo, ¿no? Del pueblo mexicano, donde pues ponía argumentos, ¿no? O sea, la izquierda siempre hemos puesto argumentos, o sea, ¿por qué la izquierda quería el poder desde el 68? Porque vivimos en un régimen totalitario, en realidad, vivimos en un régimen represor, vivimos en un régimen manipulador, o sea, todo el PRI fue cayendo y decayendo lentamente y a cuentagotas desde 1952-55 con Miguelito Alemán, ¿verdad? Y con toda la gente después de Alemán, los Cortines, López Mateos, etcétera, etcétera, pese a que tenían dejos obviamente, de buen manejo de la economía y todo, pues lo que fueron cultivando todas estas personas, todos estos gobernantes, y que fue un dejo también de la historia de México desde 1521 o desde antes, ¿no? Que fue la polarización, la verdadera y real polarización de este país. La polarización no la empieza Andrés Manuel López Obrador. Lo que pone Andrés Manuel López Obrador en una bandeja así, totalmente limpia y pura, ¿no? Es precisamente que antes era imposible, antes era indecible, antes era políticamente incorrecto hablar de esa polarización, cuando siempre existió, cuando siempre fue una guerra de castas, una lucha de castas en México, tácita, porque además los indígenas y los mestizos sabían que iban a perder esa guerra, porque los criollos y los españoles tenían este poder, tenían el poder en toda la Nueva España y en la España ya en el México moderno también, no más que la independencia y la revolución vino un poquito a podríamos decir, a despejar esa polarización y a dejarla aún más latente, más consciente, pero no fue sino hasta que Andrés Manuel López Obrador vino a revolucionar las conciencias, pues esta gente quiere otra vez volver a eso. O sea, si ellos dicen que Andrés Manuel quiere regresar a los 70s o los 60s, pues ellos quieren regresar a los 80s, que es peor, porque en los 60s o en los 50s y 60s no había estas diferencias tan grandes sociales como las que ocasionó el neoliberalismo en México. Entonces, Andrés Manuel lo que está haciendo es la revolución de las conciencias, y la oposición, que no tiene argumentos, que no tiene de dónde asirse, porque no se puede asir a ningún bastión, porque no tiene ninguna propuesta concreta de
disertación contra López Obrador. Entonces, obviamente, pues se basa en esto y en bots y en tweets y en tratar de comprar o tratar de convencer a la prensa extranjera y a los oligarcas extranjeros de que México va muy mal. Pero pues, los que no se chupan el dedo son dos, y eso es los que los tienen muy desesperados. El pueblo no nos chupamos el dedo, número uno, y número dos, los que están invirtiendo en México, los que saben perfectamente que este país está en jauja gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a sus políticas, ¿no? Están de plácemes. ¿Por qué? Porque ellos siguen haciendo dinero, sigue habiendo consumo, gracias a que los salarios mínimos están más altos, gracias a que hay tantas remesas, gracias a que todo es funcional. Estamos viviendo, sí, en el gobierno de López Obrador, yo lo nombraría en una situación económica todavía aún disfuncional, pero mucho más igualitaria y más funcional de lo que eran los sexenios pasados, donde había devaluaciones, donde había gasolinazos, donde había no producción o no emancipación energética de este país, y hoy por hoy la vivimos y a ellos en realidad no les afecta. ¿Qué es lo que les afecta? Les afecta en otro aspecto que ellos mismos no se atreverían nunca a reconocer, que es en el aspecto racista y clasista que tienen, porque económicamente hablando, que no me diga la REA, que no me diga Slim, que no les ha ido muy bien, o BBVA o los bancos extranjeros, pues les ha ido mejor que nunca con este sexenio, les ha ido mejor que nunca, siguen siendo muy, muy ricos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a toda esta gente le aterra en un momento dado, le afecta en un momento dado tener que reconocer que este país es de todos y no es nada más de una cierta clase social. Y entonces hay un dejo ahí racista y clasista, porque lo veo, mira, hay gente que quiero mucho que en verdad se manifiesta tan virulentamente en contra de la dictadura en que vivimos actualmente, pero no puedes cambiar su conciencia porque es una conciencia totalmente mal informada, totalmente en un ostracismo de información y sobre todo en un ostracismo de país en el que ellos quieren estar, porque ellos sí son si los determináramos racialmente, son españoles o criollos, ¿no? No tienen sangre indígena, ¿no? Porque son hijos de extranjeros o son gente que no tiene la menor idea de lo que es vivir mal o vivir como un indígena. Y para ellos los indígenas son simplemente una cuestión antropológica de este país, un mal necesario, o un bien también porque pues tienen la gente que les ayuda con la limpieza o lo que sea y los tratan con una indiferencia o los tratan mal o los tratan muy bien pero con cierta compasión cristiana, ¿verdad? Pero pues nunca van a llegar a ser como ellos, pues, ¿no? Entonces, esa gente vive en esa burbuja de cristal que es otro país. Ellos están viviendo en Noruega, en Dinamarca o en Suecia, pero no se dan cuenta que en esos países que acabo de mencionar hay una o sea, es totalmente diferente en cómo está dividida aquí la sociedad de castas que vivimos en México, donde no hay precisamente esa segregación racial o esa segregación por color de piel que sí hay en este país y que lo demostró Hernán Gómez Bruera, por ejemplo, con las entrevistas que hizo en la Marcha Rosa, ¿no? O también Manuel Perdero o cualquiera de los que hayan hecho entrevistas, sin embargo, etcétera, Julio Astillero, demostraron eso. La gente de la clase social alta, la gente, vamos a nombrarlos los criollos en este país, siguen pensando que son criollos y no se dan cuenta que la mexicanidad ya no es o ya no va a partir de tu color de piel o tu origen racial o tu origen étnico, va sobre un país pujante, de vanguardia, con un gobierno como el que se ha merecido siempre que tenemos hoy por hoy con Andrés Manuel. Lo que pasa es que no se quieren dar cuenta porque el hecho de que se den cuenta los pondría muy en evidencia y los pondría todos sus principios de vida verdaderamente en un callejón sin salida, porque tendrían que reconocer que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos y que todos podemos progresar, sea cual fuera nuestro origen. Horacio, sé que te tienes que ir porque me avisaron que tenías que